¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y hoy vamos a continuar hablando de esta importantísima doctrina. Es importante porque hay muchas personas que niegan la existencia de la Divina Trinidad con argumentos que van desde, bueno, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia y pueden ir más allá hasta negar inclusive lo que la misma escritura dice. Entonces, por eso es que hoy vamos a continuar hablando de esta importantísima doctrina que es la de la Divina Trinidad. Y gracias a Dios porque tenemos la escritura, la Biblia, que es la que nos va a estar revelando que es precisamente lo que Dios quiere que nosotros sepamos con relación a este tema tan importante. Y fíjense una cosa, ya habíamos mencionado en la sesión anterior que desde el Antiguo Testamento ya se venía, bueno, ya se había manifestado, ya se había revelado que existe esto que conocemos como Divina Trinidad. Y Divina Trinidad es solamente un término para podernos referir a ello. Y ahora vamos a adentrarnos a esto que ya desde el Antiguo Testamento e inclusive desde el principio de la Escritura ya nos deja ver. Y quiero que por favor me acompañen a leer precisamente el primer versículo de la Biblia, que es Génesis 1.1. Dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a avanzar a Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué leer Génesis? ¿Por qué leer estos dos versículos? Bueno, la razón es porque yendo hacia lo profundo de la escritura, para nosotros en la traducción que tenemos, la traducción que ocupemos, vamos a ver que dice Dios. Pero debemos de tener siempre presente que la Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en italiano, ni en latín inclusive, sino que su lengua original en el Antiguo Testamento fue el hebreo. Entonces, ya en la palabra que se ocupa para Dios en estos pasajes de Génesis, que no son los únicos, debemos aclarar porque Moisés mencionó este término al cual me voy a referir, que es Elohim, lo ocupó 500 veces. Entonces, aquí, este término Elohim se refiere precisamente a una forma plural de decir Dios. Entonces, ya desde el principio de la escritura, ya nosotros podemos ver que para los judíos no les era el, un hecho ajeno el que se hablara de una pluralidad, sin que esto tenga que ver con que hay varios dioses, que no debemos de confundirlo, eso debemos de dejarlo bien en claro. No son varios dioses, sino son tres personas en una. Y esto, de nueva cuenta, y lo mencionábamos en la primera sesión al respecto de la Divina Trinidad, es complicado el entender, bueno, son tres personas en una, porque no puede ser posible eso para nuestra capacidad de entendimiento, para lo que conocemos, porque yo no puedo ser tres Gonzalos en uno. No puede ser posible eso. Entonces, debemos tener siempre presente que esto es algo espiritual, esto es algo divino. Vemos entonces que Génesis 1.1 dice creó Dios, entonces creó Elohim, dioses, podríamos llamarlo, traducirlo esto, pero no podemos más que decir, bueno, aquí está la pluralidad de las personas en la deidad. Ahora bien,
Si nos concentramos en Génesis 1:26, dice hagamos, un plural. Y hemos mencionado que Dios, dentro de su soberanía, dentro de su omnipresencia, dentro de su perfección, Él no va a comentar con nadie. Es decir, no reunió a los ángeles, por ejemplo, en ese día 6, para decirles, a ver, ángeles, miren, vamos a hacer. Porque en primera los ángeles son seres creados. En segunda, pues los ángeles no van a tener el poder para crear algo. Entonces, Dios no va a actuar de manera soberbia como nosotros los humanos actuamos, que nosotros tenemos el poder de hacer algo y de pronto llamamos a alguien más y le decimos, mira, ven, me vas a ayudar a hacer esto. Pero lo que esta persona quiere es que nosotros nada más estemos ahí junto a él viendo cómo hace sin que nosotros realmente tengamos una participación activa. Y después, mira, ve lo que hice. No, Dios no es así, ¿no? No tratemos de equiparar la forma en la que nosotros somos con la forma en la que realmente es Dios. Entonces, cuando Él dice hagamos, realmente está hablando al Hijo, está hablando al Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros podemos avanzar en la Biblia y ver que el hablar en plural no es exclusivo del libro de Génesis. Vamos por favor a Isaías capítulo número 6, versículo número 8, donde nosotros podemos ver nuevamente cómo Dios está hablando en plural. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, si bien esto es, podrían decir, pero es que eso está hablando del llamamiento de Isaías. Pero no debemos de perder de vista también que en muchísimas ocasiones, cuando se está hablando de sucesos, sobre todo en la parte profética, se refiere a cuestiones que van más allá de de la parte humana. Y aquí en realidad, bueno, está diciendo la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Por qué nuevamente diría por nosotros si quien está hablando es Dios? ¿Por qué diría nosotros? Si no hubiera una unidad, una trinidad, pues entonces aquí tendríamos un conflicto grave, porque entonces, ¿cómo explicar el que Dios esté hablando en esos términos de nosotros? Si bien es cierto que en el español al menos hay una forma de hablar de algunas regiones en las que de pronto, bueno, hay expresiones que dicen, bueno, es que llegamos al banco y pudimos hacer el depósito. Oye, pero ¿con quién ibas? No, o sea, iba yo solo. Entonces, ¿por qué dices hagamos, no? Pero esa no es la cuestión aquí. Aquí lo que nosotros debemos de ver y conforme, nuevamente, conforme a la integridad de la Biblia, que efectivamente hay más de una persona. Recuerden, ¿por qué mencionaba esto de la integridad de la Biblia? Porque toda conclusión que nosotros saquemos debe de estar conforme y en armonía con lo que habla en su totalidad la escritura. Si yo llego a una conclusión que no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, entonces mi conclusión no es bíblicamente correcta. ¿Puedo yo quedarme con esa conclusión? Claro. Pero ¿cuál será la consecuencia de quedarme con esa conclusión? Seguramente me va a llevar a no conocer al Dios verdadero. Ahora bien, avancemos en Isaías y vamos a Isaías 61:1.
Y veamos lo que dice la Escritura. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¡Qué maravillosa revelación! Es una revelación impresionante la que tenemos aquí, porque nosotros podemos ver el Espíritu de Jehová, ya, el Señor, el Espíritu de Jehová, ya van dos personas, está sobre mí, y sobre mí es la tercera persona, y si nosotros vemos que este es un pasaje que está hablando del Mesías, entonces ahí propiamente tenemos las tres personas. Y esto es algo que no podemos nosotros negar. No podemos nosotros negar porque entonces, eh, ¿qué conclusión llegaríamos de, bueno, algunas personas, algunas religiones dicen, bueno, es que el Espíritu Santo es una fuerza, pero ver aquí como que es una fuerza, la fuerza de Jehová el Señor está sobre mí para darme fuerza, ¿qué? No hace sentido, sino que precisamente eh, dicen, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y si nosotros vemos en conexión con otros pasajes, vamos a ver que efectivamente es el Espíritu Santo el que va a ayudar a que nosotros hablemos la palabra de Dios. Entonces, eh, no perdamos de vista, no perdamos de vista el contexto general de la escritura. Eh, Ahora bien, ya que nosotros vimos esto, podemos regresar al libro de Génesis y mirar otros pasajes que precisamente nos hablan de esta pluralidad de las personas en la deidad. Vamos por favor a Génesis capítulo número 3, versículo número 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora bien, vamos a Génesis capítulo número 11 y vamos a leer los primeros versículos de este pasaje. Es el pasaje relacionado con la Torre de Babel. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Por qué leímos todos estos primeros versículos y no simplemente eh, el versículo 7, que es cuando habla de descendamos y confundamos la pluralidad? Nosotros podemos ver que conforme va desarrollándose el pasaje, está mencionando claramente que hay un plural porque fueron los hombres, todos los hombres los que dijeron, bueno, vamos a hacer esta torre y vamos a edificarla y nos hagamos de un nombre. Pero después se menciona la pluralidad precisamente de Dios. Descendamos y confundamos. Esto es perfectamente claro
de que hay aquí una pluralidad. Entonces no podemos negar tan fácil que la Trinidad o la pluralidad es algo real. Así que eh, tengamos siempre presente el que es realmente la Escritura la que nos va a revelar que, bueno, la Escritura, el propósito es que nosotros conozcamos a Dios. Y si nos está revelando esta pluralidad es porque Dios quiere que sepamos que es un Dios trino. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, vayamos por favor a Isaías capítulo número 6, versículo 1 al 3. Y quiero que prestemos atención a lo que dice este pasaje. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense cómo la forma en la que hablan o las voces que emitían para utilizar las palabras de este texto, repite 3 veces la palabra santo. Algunos podrán decir, es que es una coincidencia. Pero debemos de ver que al momento de que están diciendo santo, 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 están ahí manifestando que hay una Trinidad, que a cada una de las personas de la Divina Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se les está dando una alabanza. Y esto no es exclusivo de Isaías, porque cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en su capítulo 4, versículo 8, vemos que hay una alabanza muy similar. Dice la escritura, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No podemos eh, negar que hay una conexión interesante, una conexión especial, pero que de nueva cuenta se repite, santo, santo, santo. Y no podemos nosotros simplemente hacernos a un lado y decir, no, es que es otra cosa, no, sino que verdaderamente aquí está manifestada la Trinidad. Y podemos ahondar en la bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal, amigos, era una bendición que el sumo sacerdote daba al pueblo. Y era algo especial porque actualmente no se lleva a cabo porque pues el sumo sacerdote no está propiamente en funciones. Pero sí podemos nosotros ver en el libro de Números, en su capítulo número 6, versículos 24-26, cómo es que, qué era lo que decía precisamente el sacerdote. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 3 veces se expresa el nombre de Jehová. 3 veces se da la alabanza en Isaías. 3 veces se da la alabanza en Apocalipsis. No podemos hacer a un lado de manera tan sencilla esto. Pero no solamente esto ocurre en el Antiguo Testamento. Nosotros debemos de ver que el Nuevo Testamento también tiene referencias trinitarias.
Vayamos por favor al primero de los pasajes que vamos a analizar en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículo 54. Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahí el Señor Jesucristo está hablando del Padre y del Hijo. Obviamente, él está hablando como hijo. Pero vemos que el Espíritu Santo tiene podríamos llamarlo así, hay una escena trágica en el libro de los Hechos que concierne directamente al Espíritu Santo. Y no me refiero precisamente al Pentecostés, sino me refiero a lo que ocurre con Ananías y Zafira. Estoy hablando del libro de los Hechos, capítulo número 5. Y quiero que me acompañen a leerlo, los primeros versículos, porque es interesante cómo pues hubo una situación bastante delicada, lo cual nos lleva a confirmar que el Espíritu Santo no es una fuerza, como nuevamente algunas religiones así lo ponen. No es una fuerza, no podemos decir eso. Dice la Escritura, Hechos capítulo número 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Fíjense, este pasaje es revelador en muchos aspectos. ¿Por qué razón? Porque el hecho de mentir al Espíritu Santo es algo grave que los llevó a Ananías y a Zafira. Por cuestiones de tiempo no vamos a leer toda la historia, pero al final de cuentas después llega Zafira y pasa la misma situación que Ananías, muere. Pero lo que le dice Pedro, dice, es mintieses al Espíritu Santo. Nosotros no le podemos mentir a una fuerza. Pero la otra cuestión reveladora es lo que dice el versículo 4 al final. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Y esto es algo que no tan sencillamente podemos decir, no es Dios. Porque el castigo también que recibieron no fue un castigo sencillo, fue la muerte. Porque le mintieron al Espíritu Santo, esto es, a Dios. Así que vemos que no es nada más un conocimiento que hay en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Ahora bien, vayamos por favor otro pasaje más. San Juan capítulo número 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuevamente está hablando el Señor Jesucristo en relación con el Padre. Pero no debemos de olvidar que dentro de las instrucciones finales que el Señor dio, con relación a la parte del bautismo en agua, veamos qué es lo que dice y cuáles son las instrucciones precisas. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vemos aquí
que la parte trinitaria está presente por palabras directas del Señor Jesucristo. No es algo que nosotros eh, podamos ignorar porque hay ocasiones en las que personas que dicen, bueno, es que nada más te vas a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, pero no del Padre ni del Espíritu Santo. Pero pues no podemos ignorar las palabras del Señor Jesucristo. No lo podemos ignorar así para ajustarnos a lo que nosotros creamos. No podemos, amigos, porque nuevamente esto nos va a llevar a ignorar otros pasajes que son importantes, pero sobre todo perder la bendición de conocer al Dios verdadero. Ahora, algo que vale la pena mencionar de nuevo. El Dios que adoraron los apóstoles es ese Dios trino que conocían del Antiguo Testamento. Es ese Dios trino Elohim, que es el plural de Dios. El, los apóstoles eran judíos. Y para ellos no fue un conflicto de decir, o sea, primero tenemos que conocer ahora al Mesías y ahora tenemos que conocer al Espíritu Santo. No. Ellos lo sabían desde el Antiguo Testamento porque ellos ya lo conocían. Miren, dentro del conocimiento que cada judío tiene era el que desde muy pequeños tenían que por lo menos saber los 5 libros de la Biblia, pero saberlos a profundidad. Entonces, con ese sencillo conocimiento, ya hablamos de Génesis y hablamos de Números. Entonces, ellos sabían perfectamente acerca de la Trinidad. Y tan lo sabían que cuando María recibe esa anunciación de parte del ángel, ahí se ve manifestada también la Trinidad. Vayamos por favor a Lucas capítulo número 1, versículo 35 al 37. Dice la escritura, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y nuevamente analicemos el pasaje. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Negarlo, negarlo sería el no aceptar lo que la Escritura está claramente poniendo y creer más a lo que hombres hablan y predican. Por eso amigos, es que este discipulado, así le hemos puesto discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. En todo momento hemos hablado siempre lo que dice la Biblia. No hemos dicho, bueno, pues yo creo, o tal autor dice, no. Lo que dice la Biblia es esto. ¿Por qué menciono esto? Porque si tú, querido amigo que nos estás viendo, asistes a un lugar donde te dicen, bueno, es que nuestro fundador, nuestra fundadora, ella o él pensó que el, tal doctrina era de este tipo, basado en estos pensamientos o en estas revelaciones. No, no es posible eso. Porque a quien debemos de creer es precisamente lo que dice la Escritura. Así que, queridos amigos, hemos hablado
No con todos los pasajes que hay, no con todos los pasajes que hay, pero sí hemos mencionado claramente que el Señor dejó establecido en su palabra, Dios dejó establecido en su palabra que la Trinidad es algo bíblico, es algo en lo cual debemos de creer y no podemos negar. Así que toma un tiempo, si tú eres una persona que ha sido enseñada que la Trinidad no es algo bíblico, pide dirección a Dios. Vuelve a ver este video, analiza las, las citas que acabamos de dar y piensa en todo esto. ¿Por qué se manifiesta de esta manera? ¿Por qué está hablando en plural? ¿Por qué habla del Espíritu Santo que es Dios? ¿Por qué habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? ¿Por qué 3 veces santo? Pero una cosa sí, que en ese ejercicio que tú hagas, no antepongas la razón de otros, no antepongas tu propio pensamiento, sino deja que Dios hable a tu corazón. Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto háganosla llegar. Que la paz del Señor quede en sus corazones. Dios les bendiga.